determinación que está por encima de las competencias del instituto y que yo creo que en algún momento tendrá que recaer en los cuerpos legislativos. Entonces, sobre esa base, yo pienso que es necesario que el INAH participe en la formulación y aprobación de los planes o programas municipales en zonas de monumentos históricos y en áreas contiguas a núcleos arqueológicos, con la finalidad de contar con mayores garantías para preservar y proteger el patrimonio de la nación, lo que incide en la Ley General de Asentamientos Humanos. Y también, por supuesto, lo anterior, con estas medidas, podemos fortalecer lo previsto en la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, y también haría posible un crecimiento más planificado tanto del territorio urbano como del rural respecto del patrimonio cultural, competencia del instituto. Y terminé con eso la exposición, creo que me ajusté intenté ajustarme al tiempo que me pusieron. Muchas gracias por su participación y por su presentación, señor director. Quisiera preguntarles a los integrantes, legisladores y legisladoras de esta segunda comisión, si alguno desea el uso de la palabra para preguntarle al licenciado Sergio Raúl Arroyo García en relación a su exposición. Senador Martínez y Martínez, la senadora Blanca Alcalá, la diputada Carla Alicia Padilla, ¿algún otro? La senadora Mariana Gómez del Campo. Comentarle, señor director, que los señores legisladores harán sus respectivos comentarios y preguntas en un tiempo hasta de 3 minutos. Se hará las preguntas en el estricto apego a cómo fue aprobado el punto de acuerdo para su comparecencia y tendrá usted hasta 20 minutos para contestar en bloque. Si hay necesidad de que los legisladores no haya quedado clara su respuesta, tendrán una réplica hasta de 2 minutos. Iniciamos con la diputada Carla Alicia Padilla del Partido Verde Ecologista de México. Pues antes que nada yo quiero agradecerle su presencia aquí con nosotros, a todo su equipo. Más que una pregunta, quiero agradecerle el esfuerzo de habernos venido a presentar y habernos resuelto esta idea equívoca que teníamos sobre una problemática que mediáticamente se hizo grande y que vemos que pues no es cierta. Y recojo las observaciones que usted hace, que sí debería de tener el INAH una injerencia, ¿verdad?, en los desarrollos de los planes municipales o en los otorgamientos de los usos de suelo. A lo mejor yo nada más preguntaría si hay alguna otra cadena que tenga en esta zona C de los planos o alguna otra construcción así tan grande como puede ser esta bodega de Aurrera, algún problema similar, o solamente se han enfocado contra esta cadena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada Carla. Le damos la palabra al senador José María Martínez y Martínez. Gracias, diputada presidenta. Agradezco también al director del INAH que nos acompañe en esta comparecencia, en este ejercicio republicano, donde los representantes del pueblo estarán velando por sus propios intereses. Y en este caso en particular, quiero primero traer a colación una declaración que hiciera el actual director del INAH, también director del INAH, si mal no recuerdo, del año 2000 a 2005, en el gobierno del presidente Vicente Fox, con motivo también de este mismo asunto, tal vez motivado por algunas declaraciones tipo corto ideológico, como la que recuerdo el escritor Homero Aridgis, que decía que era como clavar una estaca en el corazón del México antiguo, el haber autorizado el tema de Walmart. Tal vez eso motivó que en declaración posterior
el director Sergio Raúl Arroyo afirmara que se trataba más de un asunto ideológico que de carácter administrativo, técnico o legal con motivo de la autorización del Walmart. Hoy, a 6, 7 años de distancia, creo que ya no es un asunto ideológico. Hay una presunción de soborno, una presunción de corrupción de que el director del INAH, cuando menos la investigación que arrojan 2 senadores estadounidenses, recibió 400,000 pesos para la anuencia de la instalación de esta bodega comercial. Y además, en pesos mexicanos, 150,000 pesos con motivo de un regalo personal. Esta situación, al margen, y así lo expuse en la tribuna cuando presenté el punto de acuerdo, al margen de esta presunción de corrupción y de soborno, verdaderamente lo que nos debe preocupar es el patrimonio cultural de la humanidad, y en particular el de este país, porque no es el único caso. En el caso de San Juan, en Teotihuacán, están casos en Cholula, están en Filabobos en Veracruz, está lo que afortunadamente se paró en Oaxaca con el McDonald's, encabezados por el pintor Francisco Toledo, que lograron que no se instalara en el centro histórico McDonald's. Está el centro del casino, el casino de la Selva en el estado de Morelos, y parece que el INAH sigue con la justificación, como ya vimos ahorita en la exposición del señor director, en el ánimo de echar la pelota a la licencia municipal, de acuerdo al plan parcial que de acuerdo al plan parcial que puedan aprobar los propios municipios o en su caso el propio estado. Esto no puede permitirse. Hay atribuciones y dientes que tiene el propio INAH. Es un organismo nacional, es decir, tiene atribuciones a nivel de territorio de todo este país. No es un asunto que deba dejarse a la ligera de que no otorgan los permisos, como bien lo acaba de firmar el señor director. Tiene la atribución legal de velar por todo el patrimonio de este país. Eso le tiene que quedar muy claro a todo el INAH y a todo el gobierno. Es una institución nacional. No se vale con que vengan a decir con que es una licencia municipal y no otorga permisos. Sí otorga la anuencia. El propio Código Administrativo del Estado de México, que es donde está enclavado el municipio de San Juan, establece que no podrá otorgar sin ningún permiso en tratándose de zonas cuyo asentamiento se reconozca con valor artístico, patrimonial o arqueológico. Así lo está el propio Código Administrativo del Estado de México. Luego entonces, el INAH debió haber defendido en su momento la posibilidad de la no instalación de esta bodega de la cadena comercial, que además, dicho de paso, es la 19ª economía del mundo, de las 100 primeras. Se terminó su tiempo, señor senador. Gracias, muchas gracias. Le damos la palabra al diputado Raimundo Quín de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidenta. Señor director, después de su exposición, en donde confirman, después de algunos procedimientos técnicos como la utilización del georradar, que no habían vestigios arqueológicos, ¿habrá algún otro procedimiento en donde podamos confirmar? Porque finalmente, a pesar de que ahorita hemos visto ya los resultados de estos estudios técnicos, que pudiese haber alguna tercera fuente que pudiese finalmente valorar lo que ustedes mismos ya realizaron y que confirman que no hubieron vestigios arqueológicos donde se realizaron la construcción de estos pozos y que finalmente se llevó a estas bodegas, ¿no?, de esta empresa transnacional. Gracias, diputado Raimundo Quín. Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional. La senadora Blanca Alcalá, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, compañera senadora. Gracias, presidenta. Yo quisiera precisar mi intervención en torno a 2 comentarios y preguntas en relación con el señor director. La primera, por supuesto, también reconocer que en todas las áreas de la administración pública es necesario tener gente profesional. En esta me parece que además el perfil de quien lo dirige es sumamente importante para evitar caer justamente en apreciaciones que en un momento dado pueden distorsionar las conclusiones en relación con temas de tal envergadura y de tal especialidad como es el que hoy nos ocupa. En ese sentido, mi reconocimiento al desempeño que el propio director ha tenido pues a lo largo de todos estos años. Y en ese tenor, no obstante, en su intervención nos hacía referencia a los distintos dictámenes que en su oportunidad fueron presentados por distintas instancias
Me gustaría que abundara un poco más en cuáles fueron las conclusiones que el ICOMOS presentó en aquella época en relación con esta situación, toda vez que sabemos que fue satisfactorio, pero considerando y conociendo que este es uno de los organismos que, digamos, juega un papel protagónico cuando observa que hay algo que se está dañando o que se pone en peligro, me gustaría conocer un poco más cuáles fueron los comentarios que en su oportunidad hizo el ICOMOS al respecto. Y segundo, si podría señalarnos quién era el director o el funcionario que en aquella época en el ámbito municipal, en un momento dado, se aprobó aquel plan del que en un momento dado pues se autorizaron este tipo de construcciones y que más allá de lo afortunado o no, lo que es cierto es que estaba dentro de la normatividad vigente. Finalmente, retomo sus inquietudes, señor director. Creo que evidentemente, sin detrimento de las facultades de los gobiernos municipales, será pertinente que podamos revisar hasta dónde pueden existir mecanismos de colaboración que hagan expedito, transparente este tipo de autorizaciones y por supuesto también creo que evitar cualquier especulación que desafortunadamente en ocasiones también existe, sobre todo en lo que hemos seguido con los temas de Walmart, en donde en más de una ocasión acaban siendo imputaciones sí mediáticas, sí escandalosas, pero pocas veces fundadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora Blanca Alcalá. Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo del Partido de Acción Nacional. Muchísimas gracias, presidenta. Primero agradecer la presencia del licenciado Sergio Raúl Arroyo García, la posibilidad de que pueda estar aquí compareciendo ante esta comisión. Y a mí me gustaría preguntarle concretamente si no existen pues elementos que permitan llegar a la conclusión de que haya afectaciones arqueológicas, en qué se está pasando todas estas denuncias ciudadanas que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación, esto por un lado, y cuáles son los mecanismos que tienen implementados para el salvamento de la zona arqueológica de Teotihuacán. ¿Qué está haciendo el INAH para cuidar la zona arqueológica de Teotihuacán? Que al final del día, bueno, este es el tema que después nos gustaría que habláramos de muchas otras zonas arqueológicas del país, pero para no salirme del tema de la comparecencia, me gustaría saber concretamente de Teotihuacán. Y por último, ¿qué mecanismos considera usted que desde la legislación nosotros, los que estamos aquí, podríamos implementar para generar una mayor protección a las zonas arqueológicas del país? Me parece muy importante. Al final del día, como decía aquí el senador José María Martínez, a veces echan la bolita entre servidores públicos, pero a veces también es porque existen lagunas en las diversas leyes que hacen que uno se eche la bolita y desafortunadamente pues los que pagan los platos rotos pues son los ciudadanos, que al final del día esto es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de todos los mexicanos. Y a mí sí me gustaría ver de qué manera podemos colaborar como legisladores con el INAH para que verdaderamente tengamos una legislación adecuada que permita que ustedes puedan hacer su trabajo y también que permita que los alcaldes, los gobernadores puedan hacer lo propio. Muchísimas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Se concede el uso de la palabra al licenciado Sergio Raúl Arroyo García, hasta por 20 minutos para responder a las preguntas de los legisladores y las legisladoras. Perdón, senador, perdón, discúlpeme. Se concede el uso de la palabra al senador de Médicis, del Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Aunque ya lo advirtió usted, también es que a lo que se hace acreedor alguien que no habla con la verdad aquí en este recinto. Es importante señalar que en Estados Unidos la sanción es muy grave y yo lo decía en la tribuna del Congreso, dudo mucho que los senadores norteamericanos estén levantando calumnias, y si levantaron calumnias, el ciudadano director ha señalado diferentes medios que va a presentar denuncias. Yo sí quiero preguntarles, ¿ya levantó las denuncias y contra quién? ¿En qué, en carácter de qué? Segundo,
habla, y yo digo que es muy cómodo decir que son licencias de uso de suelo, que el INAH no tiene que ver con eso, sí tiene que ver, y al margen de este asunto concreto, hay casos que sí se tienen que revisar. Yo le menciono el caso de la tienda de creo que es una comercial mexicana, no recuerdo ahorita, ahí en Yautepec, Morelos, en donde colinda con lo que es la zona arqueológica de ese pueblo, de Yautepec, y el INAH autorizó absolutamente todo. Primero tenía un letrero de zona arqueológica, después le quitaron el letrero de zona arqueológica y empezaron a construir ahí. Son situaciones que tendrán que revisarse. Otra persona que aparece ahí es el gobernador de Morelos. Yo le preguntaría a usted, si conoce usted a Graco Ramírez, ¿desde cuándo y qué relación tiene con él? Se habla de que hubo modificación de los mapas que limitan las zonas cercanas a Teotihuacán antes de que se emitieran en el diario oficial. No sé si ustedes hicieron alguna confrontación de lo que es el mapa donde se puede construir negocios y el mapa de la delimitación que tiene el INAH como zona prohibida para construir. Sí es importantísimo saber eso, y creo que se tiene que sacar la verdad sobre este asunto, sobre todo porque no solo está atentando contra patrimonio de la humanidad, como aquí ya se ha dicho, sino está en duda la honorabilidad de funcionarios del país, como es su caso, como es el caso del gobernador de Morelos y muchos otros que hoy ya están saliendo a la opinión pública del país, y que, reitero, es necesario. No sé si también en la denuncia que presenta fue contra estos senadores, fue contra los periódicos que emitieron su nombre en varios países del mundo, el New York Times, el Washington Post, País, Le Figaro, entre otros. Sería importante ese dato, si ya la presentó y contra quién la presentó, y si no la ha presentado, ¿por qué no la ha presentado? Gracias, senador de Médicis. Se le concede el uso de la palabra al director del INAH hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Se preguntó aquí, voy a tratar de dar una serie de respuestas rápidas, sobre si había habido, se ha resuelto el tema de las cadenas o de las incidencias comerciales en estos lugares. De ninguna manera está resuelto, es un asunto que está vivo, es un asunto que tiene problemas y sí tiene que ver con cuestiones de coordinación en los ámbitos de gobierno, y tiene que ver, por supuesto, con cuestiones inherentes a la coordinación que hay con el Poder Legislativo. Me parece que eso es muy importante. Yo expreso la disposición del INAH para presentar una serie de zonas, de monumentos históricos y de zonas colindantes a los ámbitos arqueológicos para que se puedan revisar de manera coordinada y se vea la importancia que pueden tener para efectos de evitar polémicas de esta naturaleza. Se preguntaba si dentro de esta zona había otras cadenas o había empresas comerciales. Está Coppel y está Electra, ahí también están presentes, no tienen desde luego el impacto mediático que tiene la cadena Walmart. Luego se comentó sobre, esto corresponde al senador José María Martínez. Yo le quiero decir una cosa, señor senador. Nosotros no estamos pasando el tema a otra instancia, nosotros estamos afirmando, yo estoy afirmando que es competencia de los municipios, los planes, la determinación de los usos del suelo en los municipios. Esto no tiene que ver con una especulación, es una afirmación absoluta que yo hago. Y la competencia nuestra, he tratado de decirlo porque así lo formula nuestra ley orgánica, yo no puedo estar por encima de las leyes, como ningún ciudadano debe estarlo, tiene que ver con las facultades que tenemos. Si los municipios, los gobiernos estatales, quienes quiera que sean, dan estos permisos y dan estas licencias, nuestra competencia es revisar que en un área como la C, donde se hace un trabajo como estos, no haya vestigios arqueológicos o no se dañe alguna cuestión inherente al patrimonio, que es el trabajo que hizo el INAH, y he tratado con esta presentación de probarlo. Me parece que es muy importante. En segundo lugar, creo que hay una confusión. No son dos legisladores, no son dos congresistas de Estados Unidos los que están presentando una acusación. Si se leyó bien, yo di una entrevista de 3 horas al New York Times y conozco perfectamente la secuencia de los hechos. Lo que hacen los dos congresistas norteamericanos es dar lectura a una carta, dicen ellos filtrada, donde un ex empleado
de la empresa Walmart, trabajaba en México, y puedo decir el nombre, es el señor Sergio Cícero, que está en Estados Unidos, que tuvo una controversia laboral con la propia empresa Walmart, es la que da esta información. Es decir, los legisladores son los que están leyendo esta información filtrada. Pero además esta información filtrada no es inocente. O sea, tampoco estemos pensando que estas cosas se dan de manera aislada o casuística. No, tienen intereses muy específicos. Hay una vertiente que dice, señala, ustedes lo podrán valorar, que la empresa Walmart es una empresa que tiene problemas graves por su perfil antisindicalista. Y yo creo que esto tiene que ver con esta lectura que hacen los dos congresistas norteamericanos. Tiene que ver con otros problemas que son muy importantes, como es el desplazamiento del comercio tradicional en zonas como Teotihuacán o en barrios diferentes de la Ciudad de México y del país. Tiene que ver con problemas relacionados con la expansión comercial de diferentes empresas. Yo no voy a señalar que sea un caso de única empresa, creo que tiene que ver con esas empresas. Los controles que tiene el INAH no pueden acotar estos desplazamientos del mercado. No tenemos esas facultades y puedo mostrarlo a nivel jurídico. En esto no tengo ninguna duda. Me preocupa que sí, a nivel de lo que son los medios, se vuelva esta cuestión mediática o una afirmación totalmente sesgada, se convierta en una especie de verdad indubitable. No estoy de acuerdo con eso y sí estoy dispuesto a mostrar a todos los niveles. Y le quiero expresar lo siguiente. Yo tengo prácticamente 30 años de trabajar en lo que se refiere en trabajos que están vinculados al patrimonio cultural de México. He sido profesor de diferentes universidades y escuelas. He sido secretario de investigación de la Escuela Nacional de Antropología, he sido secretario de extensión académica, he sido director del Sistema Nacional de Fototecas, he sido secretario técnico del INAH y he sido director general tanto en 2005, como usted bien lo señaló, en 2000 a 2005 como ahora. Y yo he trabajado toda mi vida por esto. No estoy dispuesto en lo absoluto a admitir alguna acusación infundada. Lo único que hemos pedido es que de todas estas cosas se presenten pruebas, es lo menos que se puede hacer. Yo creo que tiene mucho que ver, y usted creo que no me negará lo que estoy diciendo, tiene que ver mucho el impacto mediático, porque la lucha contra estas empresas, que es a nivel internacional, no se localiza en Teotihuacán, es una lucha a nivel internacional, que puede tener sus razones, no las voy a juzgar porque no es mi competencia. Lo que sí le puedo decir es que hubo otros, dentro de los casos que se señalaron en el propio informe que entrega New York Times, hay otros casos. Yo le puedo casi afirmar que el día de hoy esos otros casos ni siquiera se tocan. ¿Y sabe usted por qué, señor senador? Porque Teotihuacán tiene un impacto simbólico que no tiene ningún otro elemento. Y eso me parece fundamental. Y yo buscaría también de parte de ustedes comprensión. Si alguien tiene una prueba contundente acerca de responsabilidad mía o de algún otro funcionario del instituto, pues estoy dispuesto a afrontarlo. Lo único que digo es que nosotros hicimos un trabajo totalmente regular, de acuerdo con las normas, y exigimos el mismo respeto que damos para otras cosas. Y las afirmaciones, por muy fuertes que parezcan, en todo caso también, como cualquier otro hecho, son susceptibles de ser demostradas. En nuestro caso hemos actuado limpiamente, y no solamente pienso por mí, no pienso nada más esto estrictamente a nivel personal, lo pienso también en función de un instituto respetable, que con todos los aciertos y los errores que haya podido tener a lo largo del tiempo, ha preservado, como muy pocos países en el mundo, lo que es el patrimonio cultural de México. Y estoy dispuesto, insisto, en demostrarlo. Y por eso es que también al inicio de esta sesión agradecí la invitación que me hicieron, porque me da esta oportunidad, y yo me convierto de inmediato en interlocutor de todos ustedes. Se comentó también, por ejemplo, el Casino de la Selva. Bueno, el Casino de la Selva habrá que ver cuáles fueron las razones. El Casino de la Selva es mi siglo XX, le toca al instituto, no estoy aventando el asunto a otra instancia, pero esto es un asunto del Instituto Nacional de Bellas Artes por una competencia de orden legal. Sin embargo, puedo afirmar que son problemas muy semejantes a los que estamos enfrentando y que requieren de una mejor coordinación entre ámbitos de gobierno y el poder legislativo. Es para mí esta una de las propuestas básicas a las que yo trataría de proyectarme. Me pidieron lo de ICOMOS, la senadora Blanca Alcalá. Le leo, es muy extenso el documento, se lo puedo entregar, pero también le voy a leer las conclusiones y recomendaciones del punto 1.
En el proceso de construcción de la tienda se han utilizado métodos y técnicas de exploración arqueológica adecuados para una excavación de rescate, por lo que no se han detectado acciones que representen una pérdida para nuestro patrimonio arqueológico. Aquí le entrego a la señora senadora, si ustedes me lo permiten, el dictamen completo para que ustedes puedan hacerlo. Esta es la conclusión de ICOMOS. Me piden el nombre de quién era la autoridad que estaba en el Estado de México. Debo tener aquí el dato. El presidente municipal que estaba en Teotihuacán en el 2004 era el ciudadano Guillermo Rodríguez Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, cuyo periodo de gestión comprendió entre el 2003 y el 2006. Es el dato que yo tengo a la mano, espero no equivocarme. Existen elementos sobre afectaciones en Teotihuacán. Yo creo que este trabajo ha sido exhaustivo. En realidad a nosotros nos gustaría muchísimo lo que pudiera ser presentar un plan de trabajo y rescate amplio para Teotihuacán, que entre los puntos más importantes comprendiera el control y el acotamiento de la expansión urbana. Tenemos muchísimos problemas, no solamente por lo que se refiere a las casas habitación, sino por lo que se refiere a los servicios, al conjunto de servicios públicos que requiere una instalación de esta envergadura, un área de esta envergadura. ¿Qué mecanismos coordinados, me preguntan, podríamos hacer? Bueno, ya he dicho que tenemos, me parece que en la Ley General de Asentamientos Humanos tendríamos que tener una mayor incidencia sobre puntos localizados. No quiero decir esto que implique en todo el país, es puntos que tenemos focalizados y que se convierten en puntos rojos, en puntos importantes. Pero además quiero decirles que hay problemas por los que tenemos que pasar, que gravitan siempre sobre la eficiencia de nuestro trabajo. Por ejemplo, hay una gran cantidad de terrenos con vestigios arqueológicos, con altos potenciales arqueológicos que están ubicados en ejidos y en comunidades, incluso en pequeñas propiedades. Nosotros hemos desarrollado un programa de adquisición de terrenos. Esto genera muchísimos problemas de orden social. Por ejemplo, el hecho de que a los campesinos no les permitamos cultivar. Este es un asunto pues, elemental, es su materia de trabajo. Entonces, esto genera problemas de diferente índole. Y dentro de estos problemas está el hecho de que nosotros queremos adquirir. Lo hacemos con mucho cuidado para evitar la especulación. Muchas veces los precios comparativos entre estados, entre, por ejemplo, Quintana Roo y Tlaxcala difieren, o estados entre Querétaro y Baja California Norte difieren, pero tenemos focalizados algunos puntos. ¿Qué sucede? Que de manera muy frecuente, estas adquisiciones que nos permitirían hacer mayores rescates más eficientes de lo que es el patrimonio arqueológico, no tienen como contraparte un vendedor real, es decir, estamos frente a gente que hace usufructo o son poseedores de los terrenos, pero que no tienen los rangos legales como propietarios o como comuneros titulares o como ejidatarios titulares para poder nosotros comprar la tierra y pagarles. Entonces los procedimientos quedan truncos porque la ley no nos permite, por ejemplo, en el caso de la propiedad social, la ley no nos permite hacer depósitos, por ejemplo, depósitos bancarios, que sean recuperados en su momento por aquellos que tienen derecho a las tierras. Esta es una de las cuestiones que para nosotros es más importante. Durante mucho tiempo no tuvimos esos recursos, ahora aunque son incipientes sí los tenemos, y lo que buscaríamos es una mejor coordinación con instancias, por ejemplo, la reforma agraria o la secretaría que derive de lo que es ahora reforma agraria, para poder tener un programa coordinado, sancionado por el Congreso, para efecto de poder hacer este tipo de adquisiciones. Se me pregunta también de casos como si conozco a Graco Ramírez. Lo conozco como figura pública, desde luego que lo conozco, no he tenido nunca una relación personal con él, ni ningún trato personal con Graco Ramírez, a quien respeto también profundamente. Me piden que si revisamos el plano de delimitación. Claro que hemos revisado todos los planos de delimitación.
El problema, me gustaría, lo podemos ver incluso de manera muy específica, estos planos de delimitación están acotados también por los usos del suelo y los planes parciales de desarrollo. No quiero verme como alguien monotemático, no es mi intención, pero estamos facultados. Si yo o alguna autoridad del instituto, porque en este caso los permisos los dan los directores o delegados de los centros SINA, cancela una construcción por alguna cuestión estrictamente ideológica o de carácter personal, por una consideración de orden personal que no esté fundada en la ley, primero se hace crear una sanción por parte de la función pública, pero en segundo lugar somos objeto de demandas que a veces son multimillonarias y que desde luego no podemos hacer recaer en la institución y que por supuesto no podemos tener la irresponsabilidad de dejarlas correr como si esto simplemente fuera una cuestión que esté determinada por la fluctuación mediática. Nosotros tenemos que atender, antes que ninguna otra cosa, los aspectos estrictamente legales. Entonces yo diría que estamos en condiciones y abro la puerta para que podamos revisar cualquier asunto muy específico en el que nosotros podamos dar razones y explicar por qué se dan o se cancelan algunos de estas licencias o permisos de construcción. Por otro lado, sí, he presentado una denuncia a quien resulte responsable, hasta donde yo he podido ver la fila, desde luego no es la de los congresistas en los Estados Unidos que hicieron la lectura de este documento. Apunto y también he pedido a la propia empresa Walmart que demarque también en este sentido sus responsabilidades, porque me afecta. Yo también, como seguramente muchos de ustedes, tengo familia, tengo hijos y también creo que debo ser respetado como ciudadano que no ha infringido ninguna norma legal o ninguna ley. Y he hecho ya una denuncia ante la Procuraduría General de la República que tiene fecha 21 de enero de 2013, ¿no? Ante la Procuraduría, derivado de diversas notas publicadas en medios de comunicación en los que se afirma que servidores públicos del instituto recibieron sobornos por permisos. Sí lo hemos hecho y llegaremos en este sentido hasta las últimas consecuencias. Perdón si se me ha pasado alguna de las respuestas, pero pues son las que tengo en este momento a la mano. Gracias, señor director. ¿Algún legislador o legisladora desea hacer uso de su réplica? Senador José María Martínez y Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Adelante. Gracias, diputada presidenta. En la primera intervención, por una cuestión de tiempo, no fue posible hacer las preguntas concretas. Yo tengo preguntas concretas y como ya observó el señor director que comparece, no se trata de una comparecencia en razón de alguna investigación que hayamos iniciado como Poder Legislativo en torno a estos presuntos actos de corrupción. Como lo dije en mi primera intervención, no es la finalidad, cuando menos no la de un servidor. Se trata de que no se encuentren los subterfugios legales para que se pueda respetar el patrimonio de los mexicanos y que el INAH, reitero, siendo un organismo nacional y con atribuciones que le concede la propia ley de monumentos y zonas arqueológicas, para poder parar obras determinadas, no si es Walmart, no si es Electra o Coppel, incluso particulares, casa habitación, de otra índole que no tenga esa connotación ideológica comercial que le pretenden dar, en este caso en Teotihuacán, por lo dicho el señor director. En concreto, el INAH ha caído, en razón de los ejemplos que di, en la justificación por los subterfugios legales de echar la pelota a los municipios. ¿Qué vamos a hacer en conjunto, señor director, para que no vuelva a ocurrir el tema? Y en concreto, de lo que usted pedía a esta representación, de que se presentaran pruebas en torno a las acusaciones que yo creo que aquí está la carta, la tengo copia, por supuesto, de los que firman el senador Cummings y Guasman. Creo que es a quien ellos debe dirigir sí, la solicitud de pruebas, claro, en torno al tema. Para caso concreto, ¿mienten estos señores legislador respecto a un presunto soborno que usted haya recibido con motivo de la anuencia que otorga el INAH para la instalación de la bodega Aurrerá en San Juan, Teotihuacán? Muchas gracias por su respuesta. Tiene la palabra el senador de Médicis del grupo. ¿Por qué no? Porque si hay algún otro legislador o legisladora, contestaría también en bloque cómo quedamos en el acuerdo, señor senador. Está bien, bueno. Yo creo que
La investigación está en curso y por supuesto que como senadores de México pediremos toda la información que se tenga en Estados Unidos sobre el caso concreto. Lo que sí le tiene que quedar claro, ciudadano, director, es que no hay cacería de brujas, pero sí hay un celo muy grande de los senadores de este país porque las zonas arqueológicas de México ya no se sigan desbastando. Es una situación criminal que hemos visto en muchos lados y hemos visto la indiferencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En ese sentido es nuestra preocupación. Si usted incurrió o no incurrió, yo creo que la investigación arrojará resultados concretos y en ese sentido la comparecencia de hoy sirve para dar alguna luz a los que tenemos obligación de investigar y lo vamos a hacer. Tenga la seguridad de que en los próximos días vamos a solicitar la información de lo que se está generando en Estados Unidos, porque el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad de lo que pasó en este asunto. La impunidad lastima mucho a este pueblo y no podemos permitir que siga cabalgando a lo largo y ancho de nuestra nación. Yo por mi parte sería todo y de lo que resulte los responsables sí le aseguro que van a ser sancionados con todo el peso de la ley. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador de Médicis. ¿Algún otro legislador o legisladora quiere hacer uso de su réplica? Señor director, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, simplemente responder al primer comentario, que no haya subterfugios legales, estamos de acuerdo. No queremos nosotros parecer que se están desviando los temas hacia subterfugios legales. Precisamente lo que nosotros creemos es que tenemos que generar un ámbito en una sociedad que se vuelve cada vez más compleja, un ámbito mucho más fuerte que pueda blindar algunas acciones que puedan dañar el patrimonio cultural de México. Es decir, yo lo que creo es que podríamos ensayar algunas de las propuestas. Muchas veces las competencias del INAH, que son nacionales, no inciden directamente, como usted lo sabe, en los ámbitos municipales, donde nos parece que muchas veces sean las claves de estos problemas. Pero bueno, con mucho gusto, yo lo que podría proponer es una cuestión que tiene que ver con un principio básico, que es esta revisión, que podamos coordinar alguna de estas propuestas que tenemos, revisarlas paralelamente con el Senado, con la Cámara de Diputados, para efecto de que podamos platicar de manera muy plena esto, ¿no? Con respecto a lo que usted nos señalaba, yo le debo decir que el Instituto Nacional de Antropología e Historia en este momento tiene alrededor de 172 zonas arqueológicas abiertas al público. Sí, por eso, está bien. Lo revisamos con mucho gusto, señor diputado. Lo que le quería yo comentar es básicamente que tenemos 172 zonas arqueológicas abiertas al público. Esto muestra simplemente un trabajo que en muy pocos países del mundo usted puede encontrar, y esto es un asunto histórico, no es un asunto de las administraciones recientes exclusivamente, sino es un aspecto que tiene que ver con la propia historia del instituto. Yo creo que hay una parte que a mí me merece absolutamente respeto de parte de lo que es el trabajo continuo y sistemático de la institución. Yo no creo que se estén devastando las zonas arqueológicas del país, es una consideración que yo tengo, aunque también pienso, porque así lo tenemos que pensar, que se pueden cometer errores y que puede haber efectivamente algunos problemas de eficiencia o eficacia en el trabajo del instituto, y estoy con mucho gusto dispuesto a revisarlos con los responsables de los proyectos. Quiero decirle que yo en lo particular también atiendo este tipo de cosas, incluyendo monumentos históricos, porque no puedo tener presencia física en todos los lugares donde se está haciendo exploración. Tenemos alrededor de 300 proyectos arqueológicos en el país. Tenemos una comunidad que llega aproximadamente a las 7,000 personas y hay alrededor de más de 1,000 proyectos que tienen que ver con conservación, con restauración, con antropología física, con antropología. Es decir, esta parte me parece muy importante, porque creo que nos da la pauta de comprender la extensión del trabajo y que de alguna manera tenemos que pensar también en cuestiones inherentes a una reestructuración misma de la institución para poder dar una mejor atención en general a la sociedad. Estamos trabajando en esto. En cuanto al otro, pues yo estoy de acuerdo, la impunidad hace mucho daño a todos, nosotros hace mucho daño, pero también hace mucho daño las acusaciones falsas.
Y yo también me siento con el derecho, como ciudadano mexicano y con responsabilidades en la función pública, de exigir que se den de este tipo de cosas pruebas y que más allá de los escándalos mediáticos tengamos la seriedad de mostrar realmente que lo está pasando. Yo estoy cierto de que ni yo ni ningún otro funcionario del instituto cometió alguna irregularidad. Hemos estado desde 2004 cíclicamente atendiendo este problema y puedo aceptar que en otros casos, no en este, pudiera haber habido algunas inconsistencias de parte del instituto. Pero lo que a mí me parece fundamental es que se mantenga en tanto no haya alguna cuestión que no sea exclusivamente, que tenga que ver con las políticas laborales de una empresa que está muy cuestionada a nivel internacional, que no se toque aquí un elemento simbólico del instituto, como yo señalo, mientras otros temas ni siquiera se abordan, que tenían y venían señalados en esas notas que usted está leyendo. Pareciera ser que el único enfoque, por la carga simbólica, es el que se le tiene que dar al problema de Teotihuacán, y los otros simplemente han desaparecido del contexto. Muchas gracias. Adelante, señor senador. Pues una segunda pregunta Sí. que fue concreta y muy Sí. puntual. ¿Mienten entonces los dos congresistas? Lo señalé que se lo hacen- contesto, me parece que ya lo había contestado, pero se lo vuelvo a repetir. Esta no es una acusación de los congresistas. Ellos están dando lectura a una nota que proviene de un exfuncionario de Walmart, el señor Sergio Cicero. Eso es lo que estoy diciendo. No es ellos lo leen y probablemente ellos tienen dentro de lo que es su perfil político le han dado un peso específico a esto en función de que a la empresa se le acusa en algunos instantes de seguir una política antisindicalista. Va a ser una lectura, lo podemos leer y se dará usted cuenta de que es la lectura de una nota que llega, incluso dice filtrada. ¿Sí? Así es. Muchas gracias, señor director. Pido a la Secretaría someta a votación económica si han sido suficientemente contestadas las preguntas y cuestionamientos de las y los legisladores al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se pregunta a los integrantes de esta comisión si los puntos de esta comparecencia han sido suficientemente tratados y discutidos o existen aún comentarios, preguntas o apreciaciones al respecto. Quien esté a favor de que el tema ha sido suficientemente discutido, favor de manifestarlo levantando la mano. Quien considere que el tema no está suficientemente discutido, favor de manifestarlo de la misma manera. Suficientemente discutido, Presidenta. Raúl Arroyo García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su presencia y su participación. Se declara un receso para que el director del INAH se retire de este salón cuando él lo considere. Pediría a la senadora Blanca Alcalá, al diputado Raimundo Quín de la Rosa y a la senadora Mariana, si pueden acompañar por favor al director del INAH a retirarse del recinto, y continuaremos con el resto de los puntos del orden del día para la clausura de esta última segunda Comisión de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Hasta luego. Y les dejo esto es de ustedes. No voy a yo a llevarme. Allá entrados mucho. Vamos a la hora. Yo lo que creo, podríamos tener una reunión de trabajo, porque yo creo que tiene que haber un acuerdo sobre los temas. Con su permiso, buenas tardes. Sigamos, mi querido y adorado secretario. Espéreme tantito porque voy a terminar. ¿No?
El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. ¿Algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra? De no ser así, sí, adelante. Adelante, senadora. Bueno, simplemente agradecer a la presidenta de la comisión por los trabajos durante esta comisión permanente, porque bueno, primero porque fue una comisión, es la última sesión y fue una comisión muy productiva, sacamos adelante todos los puntos de acuerdo, los dictámenes correspondientes a esta comisión diputada, felicitarla porque siempre estuvo pues dispuesta al diálogo, al acuerdo, al consenso, a modificar también resolutivos con la finalidad de que se pudiera dar pues una mayoría a la hora de las votaciones de los dictámenes. Muchísimas felicidades, presidenta. Nos da mucho gusto además que sea una mujer la que haya estado al frente de esta comisión. Gracias. Gracias, senadora Mariana, por sus comentarios. ¿Algún otro legislador o legisladora desea uso de la palabra? De no ser así, permítame que efectivamente hoy es la última reunión de la segunda comisión de trabajo y esta presidencia desea hacer uso de la voz para presentar ante ustedes un resumen de actividades muy rapidita, muy técnica, sobre los trabajos que se llevaron a cabo en este mes de enero y en esta comisión permanente. Le fueron turnadas 12 proposiciones con puntos de acuerdo a esta segunda comisión, de las cuales todas fueron dictaminadas y sometidas al pleno de la comisión permanente. Conforme al calendario de reuniones de trabajo acordado, se realizó una reunión de instalación, 5 ordinarias y una extraordinaria. Dentro de los asuntos resueltos destacan la aprobación del nombramiento del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos en los Estados Unidos de América, y la comparecencia del hoy, la que tuvimos el día de hoy, del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo García. A título personal, agradezco la atención y participación de los legisladores y las legisladoras de esta segunda comisión. Les agradezco siempre su presencia, siempre su apoyo, siempre su disposición, siempre sus comentarios y siempre la aportación que tuvieron hacia todos los puntos de acuerdo que nos fueron turnados. Finalmente, esta presidencia solicita un voto de confianza para elaborar y presentar el informe de actividades de esta comisión ante la comisión permanente el día de mañana. Pido a la Secretaría que pregunte a los integrantes de esta comisión si se aprueba la propuesta de la presidencia. Se pregunta a los integrantes de esta comisión si se aprueba la propuesta de la presidencia. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Le pido también a la Secretaría pregunte si se da por aprobada el acta de la quinta reunión que le será remitida con posterioridad a todos los legisladores integrantes de esta segunda comisión. Se pregunta a los integrantes de esta comisión si se da por aprobada el acta de la quinta reunión, siendo remitida con posterioridad.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando igualmente la mano. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Pido, por favor, a los integrantes de esta segunda comisión ponerse de pie para la clausura. Siendo las 16:25 del martes 29 de enero del 2013, clausuro los trabajos de la segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio de la 62 legislatura. Gracias a todos y a todas las participantes. De verdad, gracias por su apoyo, por su presencia, por sus aportaciones, y agradecer también a los medios de comunicación que siempre nos acompañaron en nuestras sesiones. Muchas gracias y muchas felicidades.